Y vamos mientras tanto a hacer la transmisión en Facebook, mientras esperamos a los otros. Perdónenme, ya volví al internet. Vamos a... ¿Están ustedes ahí? No sé si me están escuchando. Bueno, qué pena con ustedes, este internet está muy malo. Ya empezamos la transmisión y empezamos la clase. Igual qué pena si se tarda, si me tardo acá. Igual recordemos que siempre vemos un poquito más allá de las 9, entonces no hay problema. Un poquitico de paciencia, por favor. Guten Abend, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Espero que me confirmen si se ve. Por favor, confírmenme en el chat si se está viendo la pantalla, el tema Das Präteritum. Y por favor, si me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Listo. Muchas gracias por esperarme. Y comenzamos entonces la clase del día de hoy. Bueno, les recuerdo para todos los que siguen este curso que hoy es la última clase
digamos, como tal, en donde nos enfocamos en la gramática. Mañana vamos a hacer un repaso de todo lo visto durante esta semana, y la semana siguiente, que empezaría el segundo mes de este curso, empezaríamos a hacer ejercicios de lo que hemos visto de gramática durante este mes. Entonces, lo que hicimos este mes fue, digamos, conocer mucho de la gramática. No todo, hay otras cosas que nos falta por conocer y que conoceremos posteriormente. Y pues ustedes, claro, me imagino que se preguntan, hemos hecho muy pocos ejercicios en este curso. Pues la idea era que hiciéramos pocos para que, en primer lugar, entendiéramos de manera general la gramática y que luego, con los ejercicios, digamos, nos quedara mucho más claro. Entonces, mañana hacemos repaso de todo lo visto esta semana y la siguiente semana empezamos con ejercicios para repasar todo lo que hemos visto este mes. Y que de esa forma nos quede más, digamos, claro todo lo que tal vez no hayamos entendido, lo que olvidamos preguntar y podemos practicar un poco más. Listo. Entonces el tema de hoy es das Präteritum, el pretérito. Además del presente simple, les había enseñado el perfecto, que es otra forma del pasado, ¿cierto? El pretérito, perdón, es otra forma. Miremoslo en español. Entonces, aquí en pantalla voy a escribir una frase en español para que comparemos el pretérito, perdón, el perfecto con el pretérito. Él ha corrido, ¿cierto? Eso está en perfecto. Él corrió. Este es el pretérito. Esta primera forma en español es el perfecto. Esta forma en español es el pretérito. De la misma forma sucede en alemán, existen las dos formas del pasado, el pretérito y el perfecto. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa con el pretérito? El pretérito, a diferencia del perfecto, no requiere de un verbo auxiliar. Para nosotros poder hacer, digamos, utilizar el perfecto, necesitábamos, recordemos, de dos verbos, un verbo auxiliar y un segundo verbo conjugado en partícipes by. Para el pretérito simplemente tenemos que aprender cómo se conjugan los verbos en pretérito. No necesitamos de un verbo auxiliar. ¿Qué pasa entonces con el pretérito? Primero que hay principalmente dos formas de conjugar el verbo, ¿cierto? Una para los verbos regulares, regelmäßige Verben, y otra para los verbos irregulares. Entonces, como su nombre lo indica, para los verbos regulares simplemente hay una terminación. Si sabemos que es el verbo regular, a la raíz del verbo, al tronco, Stamm, como le llaman en alemán, tomamos el tronco del verbo y le agregamos esta terminación que está acá. ¿Cierto? Entonces tenemos, esta es la fórmula para el pretérito. Verbstamm, tronco del verbo, más Präteritum Endung. Präteritum Endung. La terminación del pretérito. Entonces, tener en cuenta cuál es el tronco del verbo y a ese tronco del verbo le agregamos estas terminaciones. Siempre que el verbo sea regular y estemos conjugándolo en pretérito. Listo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Ich lernte sería yo aprendí, ¿cierto? Tomamos la raíz, el tronco learn, le ponemos la terminación t y ahí tenemos el pretérito. Ich lernte, yo aprendí. Miremos en esta oración. Damals lernte ich in Berlin Deutsch. Entonces, en aquel tiempo aprendí alemán en Berlín. Entonces aprendí alemán en Berlín. Este damals significa entonces en aquel tiempo, ¿cierto? Siendo referencia a algo que sucedió. Entonces tenemos acá con rojo el tronco, learn, y le agregamos el te, que es la terminación del pretérito para la primera persona del singular.
Damals lernte ich in Berlin Deutsch. Entonces aprendí alemán en Berlín. Bueno, hasta ahí hay preguntas. ¿Sí, no? ¿Están escuchando? Listo. Muy bien. Entonces miremos los otros ejemplos. La segunda persona del singular, du. Tomamos el tronco y la terminación es test. Entonces, learn más test, learn test. Y el ejemplo, Beispiele, significa ejemplo, ejemplos. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Bueno, aquí pasa una cosa particular. Tenemos un trennbare Verben. El verbo completo es kennenlernen. Entonces, el verbo acá es este. Kennenlernen. Kennenlernen significa conocer a alguien, ¿cierto? Entonces, como habíamos visto con los trennbare Verben, la segunda parte es la que se pone de primero y la que se conjuga. Lo otro simplemente queda igual. Kennen por sí solo es otro verbo conocer. Entonces tenemos acá, du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Tú conociste muchas personas en las vacaciones de esquí o en la temporada de esquí. No se pronuncia esquí, sino Ski, porque esta palabra no es alemana. Ski, no recuerdo bien de qué país es, de qué lengua es, pero la palabra original es Ski, y así se pronuncia. Entonces no se pronuncia ski o ski, sino Ski. Skiurlaub. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Tú conociste muchas personas en la temporada de esquí o en las vacaciones de esquí. Listo. Entonces ahí tenemos igual el tronco del verbo learn y la terminación para la segunda persona del singular es test. Ahora miremos cómo es la terminación para la tercera persona del singular. Para sí o es. El tronco learn y la terminación t. Bueno, esto es algo importante que tenemos que saber. La primera persona y la tercera persona del singular en el pretérito se conjugan de la misma manera. Tanto la primera persona como la tercera persona del singular se conjugan exactamente igual en el pretérito, ¿cierto? Entonces, der Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió en la escuela francés. Schule es escuela, Französisch es francés. Französisch. Francés. Listo. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió en la escuela francés. ¿Recuerdan lo que les decía de las preposiciones? Pues acá lo traducimos como en la escuela, pero aquí no estamos utilizando la preposición in, es otra preposición completamente distinta, por eso no tenemos que atenernos a que las mismas preposiciones, con el mismo tipo de uso que les damos en español, serán las mismas preposiciones que usamos en alemán. No, mira que aquí se utiliza auf der Schule, para decir en la escuela. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. Listo. Miremos ahora la primera persona del plural. Wir. Wir lernten. Wir lernten. Termina en ten. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Aprendimos en África una cantidad acerca de la vida salvaje o de la naturaleza. Wildnis significa como lo salvaje, lo natural. Entonces, wildnis sería como... bueno, en inglés es wildness, como en lo salvaje. Entonces, aprendimos en África una cantidad, mucho, un poco, sobre la vida salvaje, sobre lo salvaje. Menge significa cantidad. Es cuando escuchen esta expresión, eine Menge es como decir una cantidad
que sería como lo equivalente en español cuando nosotros decimos un poco, para referirnos a mucho. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Aprendimos en África una cantidad, un poco, acerca de lo salvaje, de la naturaleza. Listo, miremos la segunda persona del plural, ihr. Ihr lerntet. Ihr lerntet. Entonces, aquí el ejemplo es una pregunta. ¿Lerntet ihr Spanish? Aprenden. Entonces, vosotros, ¿aprendéis vosotros español? Listo. Y tenemos por último la tercera persona del plural, que recordemos puede ser ellos o ellas, o puede ser usted o ustedes cuando está el sí con mayúscula. Entonces tenemos sie lernen, sería normal, ¿cierto? Y en pretérito es sie lernten. De la misma forma, al igual que como en singular, la primera y la tercera persona tienen las mismas terminaciones, de igual forma, la primera y la tercera persona del plural tienen las mismas terminaciones. Cuando estamos hablando, obviamente, de verbos regulares. Entonces, miremos el ejemplo. Sie lernten viel für das Leben. Ustedes aprendieron mucho para la vida, o ellos aprendieron mucho para la vida, ¿cierto? Bueno, antes de pasar al otro cuadrito, ¿haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Listo, muy bien. Valeria, la construcción que hiciste está muy bien hecha. Bueno. Sandra nos pregunta que ponga lo primero. Pues lo primero es esto. No hemos pasado de algo adicional. Sí, Sandra, es esto que acabo de explicar. Es este cuadrito. Te explico. Que aparece acá donde dice Stamm. Tenemos la raíz, el tronco, como lo llaman en alemán, del verbo. Y acá donde dice Endung, es como terminación. Es las terminaciones. ¿De qué? De los regelmäßigen Verben. De los verbos regulares cuando están en pretérito. Es decir, ¿cómo conjugamos en pretérito? Tomamos la raíz, el tronco del verbo, y le agregamos estas terminaciones dependiendo de la persona de la que estemos hablando. Si sea la primera persona del singular, la segunda, la tercera, la primera del plural. Y le recuerdo, la primera y la tercera, tanto del plural como del singular, tienen las mismas terminaciones. Lo único que cambia son la segunda, en tanto en plural como en singular. Y ya, acá estaba poniendo unos ejemplos. Ich lernte, du lerntest, es lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Listo. Eso es cuando son verbos regulares. Regelmäßige Verben. Listo. Voy a continuar entonces con la otra tablita. Besonderheiten, particularidades. ¿Cierto? Esta palabra significa eso. Die Besonderheiten, las particularidades. Die Besonderheit, está acá, singular, la particularidad. La singularidad. Lo especial, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estas particularidades. Hay algunos verbos que aunque son regulares, las terminaciones son diferentes. ¿Por qué? Son verbos que terminan, o sea, que su raíz, que el tronco del verbo, si le quitamos el EN o la N, termina en T, en D, en M o en N. Entonces verbos como arbeiten, cuando le quitamos esto, quedamos solo con el tronco, el verbo termina en T. Entonces, ¿qué pasa? Con los verbos que terminan en T o en M o en N o en D, les tenemos que agregar una E antes. Esa es como la diferencia. Pero miren, es lo mismo. Tanto la primera como la tercera persona
son exactamente iguales en singular y en plural. Ete, primera y tercera persona del singular. Eten, primera y tercera persona del plural. Entonces miremos los ejemplos. Sí, M, N, D y T. Cuando tenemos el verbo y ponemos su raíz y vemos que la raíz termina en alguna de esas letras, entonces sabemos que tenemos que agregarle a esa terminación que ya habíamos aprendido una E antes de la terminación. Acá como se está viendo, ¿cierto? En el caso pasado habíamos visto que terminaba en T, pero como es este verbo particular que termina en T, pues no podemos doblar la T, ¿cierto? Por eso entonces se le agrega antes una E. Es como eso, para evitar ese tipo de cosas. Bueno, ya les enseño las que están en paréntesis. Entonces miremos los ejemplos. Ich arbeite sería en presente, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces en pretérito? Ich arbeitete. Entonces miremos el ejemplo. Damals arbeitete ich in Berlin. Damals arbeitete ich in Berlin. Arbeitete, perdón. Que le puse la entonación antes mal. Damals arbeitete ich in Berlin. Damals arbeitete ich in Berlin. En ocasiones, entonces, damals es entonces, en aquel tiempo, trabajé yo en Berlín. En aquel tiempo trabajé en Berlín. Damals arbeitete ich in Berlin. Heiraten, que significa casarse. Lo mismo, le agregamos una M adicional. Entonces miremos el ejemplo. Wie alt warst du, als du heiratetest? Voy a repetirlo. Wie alt warst du, als du heiratetest? ¿Qué tan viejo eras o qué edad tenías? Wie alt warst du? ¿Cuándo te casaste? Es lo que dice esta pregunta. Wie alt warst du es qué tan viejo o qué edad tenías cuando te casaste. Als du heiratetest, perdón, heiratetest. Cuando te casaste. Listo. Miremos la tercera persona del singular. Así es. Tenemos el verbo atmen. Miren igual. Si tomamos solamente el tronco, termina en M. Por lo tanto, debemos agregarle una E. Der schwer Verletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido grave respiró todavía muy débil. Entonces, der schwer Verletzte significa herido de gravedad. Un schwer Verletzte es un herido de gravedad. Der schwer Verletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido de gravedad respiró todavía muy débil. Es lo que dice esa oración. Schwach es débil. Débil, frágil, ligero. Listo. Y luego tenemos este otro verbo, el verbo beobachten. El verbo beobachten significa observar, vigilar, notar o advertir. Entonces tenemos este ejemplo. Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Vigilamos a los extranjeros, a los Fremden, es extranjeros, mucho tiempo. Ya mucho tiempo. Entonces dice acá la oración. Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Vigilamos a los extranjeros ya mucho tiempo. Sehr lange es como muy largo, pero pues como para que tenga sentido, mucho tiempo. Pues luego miremos la segunda persona del plural. Verbo warten, que significa esperar. Warum wartete, perdón, voy a repetirlo, que pronuncié mal. Warum wartetet ihr stundenlang auf ihn? Porque la esperaste, perdón, porque esperó ella por mucho tiempo a él.
¿Por qué lo esperó por mucho tiempo a él? ¿Qué lo esperó ella mucho tiempo a él? Stundenlang es como lo largo de las horas. También sirve para decir mucho tiempo. Entonces, a lo largo de las horas. ¿Por qué lo esperó ella a lo largo de las horas a él? Sería la pregunta. Warum wartetet ihr stundenlang auf ihn? Lo mismo, como termina en T la raíz, le agregamos una E en la terminación del pretérito. Y miremos por último la tercera persona del plural. Sí. Y tenemos aquí el verbo antworten, responder. Termina aquí la raíz en T, por lo tanto hay que agregarle una E adicional. Die Frauen antworteten ihnen nicht. Las preguntas, perdón, las mujeres no le respondieron a ellos. Ihnen, perdón, a ustedes. Sí, puede ser a ellos o a ustedes. Die Frauen antworteten ihnen nicht. Ah, no, es a ellos. Qué pena, porque si fuera a ustedes estaría con I mayúscula. Sí. Die Frauen antworteten ihnen nicht. Las mujeres no le respondieron a ellos. Listo. Antes de explicar lo de las paréntesis, ¿tienen preguntas? Sí, ¿no? Es importante que si no han tenido tiempo, por favor, tómenle una foto a esta tablita, escríbanla. Es la misma terminación de la tablita pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que les agregamos una E antes para aquellos verbos que terminan en T, D o M o N. Y bueno, mira, a ver, creo que hay preguntas. Entonces, ¿qué pasa con esto que está en paréntesis? Son excepciones, Ausnahmen. Es decir, verbos que terminan en LN o en RN, por ejemplo este, que es juntar, recoger, termina en LN, ¿cierto? A estos verbos no hay que agregarles no hay que agregarles la E. Entonces simplemente tomamos la raíz, Samel, y la terminación, por ejemplo, para la primera persona, Samelte, ¿cierto? Suponiendo que Samel fuera un verbo regular, no estoy seguro, simplemente para que vean que los que terminan en LN o en RN no tienen que cumplir con esa E adicional. Es decir, esto es claro, terminan, porque ustedes dirán, ah, bueno, terminan en N, entonces tenemos que aplicar esta regla porque pues todos los que terminan en T, D, M o N, pues cumplen esta regla, siempre y cuando sean regulares. Pero estos dos son unas excepciones, los que terminan en LN o en RN. ¿Claro? ¿Sí? Listo. Entonces continúo. Y estos que voy a mostrar a continuación son verbos irregulares. Y los que les estoy mostrando son de los más importantes. Entonces, aunque hayan otros verbos irregulares y que debamos aprendernos también cómo es su pretérito, con que nos aprendamos estos pues no es suficiente, pero sí es bien importante que lo sepamos, que los tengamos presentes. Entonces tenemos en primer lugar los dos, digamos, los tres verbos más importantes. Sein, verbo ser, estar, verbo haben, tener, y el verbo werden. Ya los hemos visto porque son importantes, ¿cierto? Pues el verbo ser o estar, pues es, además de que es auxiliar, es pues uno de los verbos más usados. El verbo haben es muy importante porque es el verbo auxiliar para el perfecto, pasado, y luego vamos a ver que para otro tipo de estructuras también es auxiliar, como para el conjunctives by, conjuntivo, el subjuntivo, perdón,
que vamos a ver mucho más adelante, que es un poquito más complicado. Y el werden, que es algo que tampoco hemos visto, que nos queda de tarea para cuando veamos más gramática, es el auxiliar de futuro. Y también se utiliza para el pasivo, que es algo que también nos falta por ver, para que vean que, pues ahí, aunque el otro mes vayamos a dedicarnos principalmente a los... Halo, permítanme un momento, les comparto la pantalla de nuevo y continuamos con la clase. Internet nuevamente. Bueno, ¿todos pueden ver la pantalla? Por favor, confírmenme. Dios mío. Sí, listo. Qué pena, es que ese internet está un poquito mal. Entonces se volvió a caer ahí como 2 veces. Bueno, entonces les vuelvo a decir. Sus verbos son irregulares y son muy importantes. Entonces tenemos aquí la forma en infinitivo, en presente simple, y a la derecha, ¿cómo sería su forma en pretérito? Sí, qué pena, Luisa, que siempre pienso que se va al internet y por eso digo lo que digo, pero están ustedes ahí escuchándome. Bueno, entonces tenemos aquí a la derecha dos personas, ¿cierto? La primera persona del singular y la tercera. ¿Por qué? Recordemos que, aunque también pasa lo mismo aquí con los irregulares, tanto la primera como la tercera persona eh, del plural y del singular tienen la misma terminación, tienen la misma estructura. Entonces, ich war, yo fui, er war, él fue, sie war, ella fue, es war, eso fue, ¿cierto? O eso estuvo, o yo estuve, ¿cierto? War es el pretérito del verbo sein. Du warst, entonces, digamos, son irregulares porque, pues, miren que su forma es completamente diferente. No se parece nada waren a sein, pero con, por lo menos, por ejemplo, aquí en la segunda persona, eh, sigue teniendo la misma terminación, st, que acá tiene la st. Entonces, du warst, luego la primera persona del plural y la tercera persona del plural a la vez es wir waren, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, sie waren, ellos estuvieron, ellas estuvieron, o sí con mayúscula, waren, ustedes estuvieron o usted estuvo. Y por último tenemos la segunda persona del plural, ihr wart, vosotros estuvisteis o fuisteis. Bueno, esa expresión es un tanto extraña para los que hablamos español, pero no somos de España. Listo. Luego tenemos en segundo lugar el verbo haben, pretérito hatten. Ich hatte, sie es hatte, du hattest, wir hatten, sie hatten, ihr hattet.
que es el verbo haben, tener. Entonces, yo tuve, él tuvo, ella tuvo, eso tuvo, ich hatte, er hatte, sie hatte, es hatte. Bueno, ya tenemos el caso. Ahora miremos el verbo werden. Pretérito es wurden. Ich wurde, er wurde, sie wurde, es wurde, du wurdest, wir wurden, sie wurden, sie würden, ihr wurdet. Llegar a ser. Luego tenemos el verbo saber, wissen, wussten, pretérito, ich wusste, o er wusste, sie wusste, es wusste, du wusstest, wir wussten o sie wussten, ihr wusstet. Yo supe, por ejemplo. Denken, pensar. El pretérito es dachten. Ich dachte, er dachte, sie dachte, es dachte. Yo pensé, él pensó, ella pensó, eso pensó. Du dachtest, wir dachten, ihr dachtet. Listo. Luego tenemos el verbo gehen. Pretérito es gingen. Ich ging, er ging, sie ging, es ging. Gehen, ir, ¿cierto? O caminar. Du gingst, wir gingen, sie gingen. Y por último, ihr gingt. Luego tenemos el verbo fahren, conducir, fuhren, un pretérito. Ich fuhr, du fuhrst, wir fuhren, ihr fuhrt. Luego tenemos el verbo bringen, traer, brachten en pretérito. Ich brachte, du brachtest, wir brachten, ihr brachtet. Luego tenemos el verbo lassen, dejar, pretérito ließen. Ich ließ, er ließ, sie ließ, es ließ, du liest, wir ließen, sie ließen, ihr liest. Listo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Además de estas terminaciones, ¿cierto? Miren que todos terminan en ST. Por lo general, bueno, la primera persona y la tercera sí es mejor que revisen. ¿Qué es lo que cambia? Sí, o sea, la terminación no tanto. Lo que cambia es que la estructura es casi que radicalmente distinta a la original en infinitivo, en presente. Que mi internet parece venezolano, pues es colombiano, no sé, pero es igual de, pues no sé cómo será en Venezuela, pero... listo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Sí, pues aquí para los irregulares, pues no hay ninguna regla, es aprenderse los verbos irregulares. Recuerden la tablita que les había dejado en una clase, sepan cuáles son los verbos irregulares y cuando los vayan a conjugar tienen que buscar la conjugación. ¿Dónde buscan la conjugación? Les voy a escribir de nuevo la página, que es muy buena, Reverso. La página de Reverso, le dan clic en la opción de alemán porque Reverso es una página que tiene también en francés, en inglés, en una cantidad impresionante de idiomas. Le dan la opción de la banderita de Alemania y ahí pueden conjugar todos los verbos. Entonces buscan un verbo en presente, buscan el verbo y ahí les va a aparecer cómo se conjugan pretérito. Y ya simplemente es aplicar, digamos, las terminaciones. Pero bueno, por lo menos aquí ya sabemos cómo es el pretérito de estos verbos, que es muy importante. Sein, haben, werden, wissen, denken, gehen, fahren, bringen y lassen. Listo. Ahora vamos a mirar otra cosita acá. Los verbos modales, ya los habíamos visto. Para los verbos modales, ¿qué pasa? Le aplicamos en la oración al verbo modal el pretérito. Recordemos que en una oración en donde haya un modal verb, un verbo modal, ¿qué pasa? Pues como es un verbo modal, requiere de otro verbo
para que tenga sentido. Entonces, son oraciones que tienen al menos dos verbos, el verbo modal y el otro verbo en infinitivo. ¿Qué pasa? En esa oración solamente tendríamos que conjugar, ahorita vamos a ver en unos ejemplos, el verbo modal. El otro verbo se queda tal como está en infinitivo en el presente. El que pasa al pretérito es el modal. Entonces, pasa lo mismo en español. Por ejemplo, yo quise conocer, ¿cierto? Entonces, quise, ahí es el verbo modal en pretérito. El otro verbo, conocer, se queda tal como está en presente. ¿Claro? Listo. Entonces, miremos cómo es el pretérito de los verbos modales. Tenemos primero el verbo dürfen. Dürfen en pretérito. Ich dürfte, recordemos que dürfen es como permitir, que algo esté permitido. Ich dürfte, sie, es dürfte, du dürftest, wir, sie dürften, ihr dürftet. Y luego tenemos el verbo können, que en pretéritos konnten, ich konnte, konnte, sie konnte, es konnte. Du konntest, wir konnten, sie konnten, ihr konntet. Ah, bueno, no les dije qué significaba, pero creo que ya lo saben. Können es poder. Mögen, como querer, preferir algo, gustar de algo. Entonces el pretérito es mochten. Ich möchte, ich mochte. Du mochtest, wir mochten, ihr mochtet. Luego tenemos el möchten, que significa querer. Bueno, aquí pasa una cosa bien particular. Miren la conjugación del verbo mögen. En pretérito es la misma conjugación de, de este verbo möchten cuando no es en pretérito, sino que está en presente. Entonces ahí depende del contexto para poder saber si están hablando en pretérito o en presente y a cuál de los dos verbos hacen referencia. Es un poco complejo. Pero este verbo, el verbo möchten, perdón, querer, cuando lo conjugamos en pretérito, cambia completamente y pasa a ser el mismo verbo wollen, querer. Entonces, recuerden esa diferencia que estuvo un tanto compleja de realizar entre möchten y wollen, cuando estábamos hablando de los verbos modales en presente, pues en el pretérito no tienen diferencia alguna, son exactamente los mismos. Entonces, möchten pasa a ser wollten, querer. Ich wollte, du wolltest, wir wollten, ihr wolltet. Y es exactamente el mismo wollen. Müssen. Bueno, creo que hay una pregunta. Complicado, sí. Esto con los verbos modales en esto que les estoy acabando de decir es bien complicado y bien raro. Porque uno no entiende pues cómo es que va a ser la misma cosa. Pero bueno. Cada idioma tiene sus particularidades y esta es una de las particularidades del alemán. Listo. Bueno. Algo clave para entender más rápido. No sé, creo que lo que yo, no sé, lo que yo les estaba dando era como lo clave para entenderlo más rápido. Sí, estudiar. Que si me sé todo esto de memoria, sí, la mayoría de cosas, pero pues no es porque yo pues me lo sepa de la noche a la mañana, es porque he practicado algo, pero obviamente hay algunas cosas que de repente se me olvidan, entonces pues claro, la cuestión de los idiomas es de repasar y siempre repasar, porque si uno no repasa en un tiempo, seguramente se le van a olvidar muchas cosas, entonces sí, lo que toca es repasar, repasar mucho, mucho tiempo. Por eso lo que les decía, digamos, la idea mía es de primero gramática y luego repasar, para que con el repaso, digamos, nos quede muy, con la práctica nos quede muy fresco. Listo. Entonces, sigo. Luego tenemos el verbo müssen, de haber, müssten, pretérito,
Ich musste, yo debí. Sie, es musste, du musstest, wir mussten, sie mussten, ihr musstet. Sollen, recordemos que también es el verbo deber, pero es más como de sugerencia, no es tan categórico, tan necesario como el müssen. Entonces tenemos el pretérito, es sollten, ich sollte, du solltest, wir sollten, ihr solltet. Recordemos, por eso es que están acá nomás estas 4 personas, porque tanto la primera como la tercera persona de singular y de plural tienen las mismas terminaciones. Son el mismo verbo conjugado, ¿cierto? Lo que cambia es el sujeto que utilizamos ahí en la oración. Y luego tenemos por último el verbo wollen, que ya vimos cómo se conjugaba. Pretérito wollten, ich wollte, du wolltest, wir wollten, ihr wolltet. Listo. Si pueden, copien esta tablita, tómense un minutico ahí y les pido si tienen preguntas. Pero no está tan complejo. Mire que solamente es un par de verbos de ¿cuántos? De muchos verbos. Y pues los irregulares ya tiene la tablita, son como unos 200. Y los otros pues ya saben que todos son regulares. Entonces pues no hay problema. Bueno, wollen y möchten no son sinónimos cuando están en presente. Cuando son verbos modales que están en presentes, no son sinónimos. Son muy parecidos, pero no son sinónimos. Pero cuando están en pretérito, son exactamente el mismo verbo. No es que sean sinónimos, es que son el mismo verbo. Miren cómo es la conjugación. Volten y volten. No difieren, son el mismo verbo. Entonces, cuando están en pretérito, son el mismo verbo. Cuando están en presente, son verbos distintos. No sé por qué eso es tan raro, pero sí. Igual, en español nosotros utilizamos una misma palabra para esas dos cosas, querer, ¿cierto? Sino que en alemán tienen algo más particular y ya habíamos visto. Hay una un poco más coloquial que la otra implica un plan, wollen implica un plan, una estrategia, el wollen implica más como una orden más que una petición. Bueno, todas esas son las características del wollen. Listo. ¿Más preguntas sobre esto? Los verbos modales en pretérito. Ja oder nein? Nein. Gut. Right, continuemos. Entonces miremos un ejemplo varios ejemplos con verbos modales en pretérito. Entonces tenemos esta oración es una oración principal, ¿cierto? Un Hauptsatz normalita, verbo en primera posición y el verbo en la segunda posición. Entonces, die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Se les permitió a los niños ayer en la tarde con sus amigos al cine ir. Entonces se les permitió ir a los niños ayer en la tarde ir al cine con sus amigos. Pues para no traducir literalmente eso, que ya sabemos que no tiene la misma estructura en español. Eso es lo que dice esta oración. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. El primer verbo en pretérito y el segundo en presente normal, ¿cierto? Se permitió ir. Miremos el segundo ejemplo. Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. Los trabajadores pudieron, debido al mal clima, schlechten Wetters es como el mal clima. Wegen, recordemos que era una preposición que siempre iba con genitivo. Por eso tenemos luego el artículo en genitivo. Wegen, debido al mal clima,
schlechten Wetters nicht arbeiten. No trabajar. Entonces, los trabajadores pudieron, debido al mal clima, no trabajar. O no ir a trabajar, ¿cierto? Para que tenga más sentido la traducción. Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. Muchos escolares, estudiantes de escuela, ¿cierto? Schüler es como escolares, pero pues nosotros escolares no utilizamos tanto esa palabra, estudiantes de escuela. Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. Muchos escolares no quieren, con el buen clima, hacer tareas. Eso es lo que traduce esta oración. Muchos estudiantes no quisieron, está en pretérito, por el buen clima, hacer tareas. Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten. Todos los trabajadores debieron en los meses pasados muchas horas extra hacer. Entonces, muchos trabajadores debieron en los meses pasados muchas horas extra hacer. Leisten significa producir, rendir, ¿cierto? Entonces, este verbo está muy ligado al trabajo y puede significar eso, producir o rendir, o como en este contexto, hacer. Entonces, repito este ejemplo. Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten. Perdón, no son meses, esto es tan singular, qué pena, les traduje mal. En el mes pasado, muchas horas extra hacer. Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten. Todos los trabajadores debieron en el mes pasado muchas horas extra hacer. Listo. Debieron. En pretérito. Die Ärzte sollten sich nach der Operation sofort beim Chefarzt melden. Los médicos se debían registrar, anunciar con el jefe de los médicos después de la operación. Voy a repetir la traducción porque son tanto complicadas. Los médicos se debían reportar o registrar inmediatamente después de la operación con el jefe de médicos, Chefarzt. Listo. Sí, porque obviamente, pues si les traduzco literalmente como dice esto, pues en español no tendría sentido. Tendría una estructura completamente distinta. Peter wollte als kleine Junge nie zur Schule gehen. Peter wollte als kleine Junge nie zur Schule gehen. Peter, o Peter, bueno, no sé, por lo general, o sea, en alemán se pronuncia Peter, pero no sé si traduciríamos el nombre o simplemente decir Peter o Pedro, bueno, llamémosle Peter. Peter wollte als kleine Junge nie zur Schule gehen. Él quiso, cuando era un pequeño joven, nunca ir a la escuela. Cuando Peter era un joven, un pequeño joven, jovencito, sería más bien como la traducción, nunca ir a la escuela. Quiso no ir a la escuela nunca. Como la traducción más precisa. Listo. Entonces, estos son verbos aquí en modales, en pretérito. ¿Y qué pasa? Pues en la segunda posición se conserva el pretérito, pero como son verbos modales, el segundo verbo va en presente simple en infinitivo. No toca conjugarlo en pretérito. Y bueno,
eso fue todo por hoy. No sé si tengan preguntas. Haben Sie Fragen? Si repito algo de lo que mencioné. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Y recuerden que mañana hacemos repaso de lo visto esta semana y el otro mes comenzamos con el mes de práctica, llamémoslo así. Mes de práctica en donde vamos a ver eventualmente algo de gramática nuevo, pero nos vamos a enfocar principalmente en hacer ejercicios. Bueno, me repiten que qué significan los modales en español. Vamos a tener la tablita acá. Dürfen, vamos a aquí en presente. Dürfen es permitir. Können, poder. Mögen, querer, gustar de algo. Möchten, querer. Müssen, deber. Solen, deber, pero solen es más como una recomendación, más que como algo que necesariamente debe ser así. Wollen, querer, ¿cierto? Ya hice énfasis en las diferencias. Y pues aquí están en rojo, es en pretérito. Entonces, por ejemplo, ich konnte, yo pude. Ich müsste, yo debí. Ese es el pretérito. Listo. ¿Haben Sie mehr Fragen? ¿Tienen más preguntas? Bueno, vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.